Hola, muy buenas noches, felicidad para todos. Estamos arrancando en este programa número 45, ya 45 horas de televisión por AIB, televisión para 10 poblaciones del suroeste de Córdoba. Estamos agradecidos en este jueves 7 de agosto del 2025, por la cual desde Zampacho, la base operativa de nuestro canal, se ven las vertientes Suco, Bulnes, Coronel Moldes y a través de ello Chaján, Tosquita, Malena, Washington, Paunero, y ahora se ha incorporado también la señal de AIB Televisión en Chucula. Así que estamos contentos y tenemos la referencia de que todos esos lugares del suroeste de Córdoba se ven nuestras imágenes, nuestro programa. Así que estamos arrancando rumbo a los 150 años de Zampacho, la historia rescatada. Ustedes saben, como siempre se lo decimos, que para comunicarse con todos nosotros tienen que ir a la cuenta Diego Fernando Boé en la red social Facebook, por el cual cualquier dato, historia, fotografía, lo que ustedes quieran, nos van contando y por eso nos dicen lo que quieran, que somos eternamente agradecidos con Raúl, porque bueno, ya estamos a punto de cumplir un año, así que 45 horas de televisión y bueno, eso es lo que nosotros queríamos reflejar y siempre con la mano en el corazón. Gracias a todos ustedes porque en un año, ya casi en el filo de un año, nos siguen acompañando y nos dicen del programa. Así que siempre con Raúl diremos 1.000.000 de gracias a todos ustedes en casa. Vamos a ir al contenido de nuestro programa de hoy. Hemos hablado muchas veces de que la historia de Zampacho la construimos entre todos, todas las personas y familias desde el 5 de mayo de 1875 que llegaron las primeras grupos, o los primeros grupos, bien digo, de inmigrantes. Hemos ido construyendo hasta hoy, hasta el 2025, la historia de toda la familia. Y hemos hablado de cosas lindas, cosas menos lindas, y hemos dicho muchas veces que hay historias duras y hemos contado situaciones duras desde lo hostil del clima. El programa pasado yo le decía cómo hacía el padre Vicente Locino a las 5 de la mañana cuando prendía el molino, iban los empleados a trabajar, cómo hacía Vicenzo. Bueno, hoy vamos a contar una de las historias duras, pero duras realmente con el sentido estricto de la palabra, y es la historia de un inmigrante italiano llamado Juan Bautista Loro. Y por eso la invitamos a una persona que tiene hace muchos años ya un trabajo cultural, se puede considerar un referente de la cultura, que aporta muchísimo para la cultura, como es la profesora, ya escritora porque está trabajando muy bien, y también investigadora de la historia, Ana María Cumín. Ana María, elogio, creo que gracias por me queda grande el sillón. La televisión tiene estas cosas, hay que contar la verdad. Pero es así, Ana María. Gracias, lo tenés merecido. Lo tenés merecido. Bueno, ¿cómo llega la historia de don Batista Loro en mis manos? Cuando yo estaba escribiendo el libro Huellas, así como hay veteranos de Malvinas en Zampacho en este momento, yo sabía que en Zampacho había veteranos de guerra. Y digo, ellos también hicieron a la cultura de Zampacho, porque fueron uno de los pioneros. Y por un vínculo especial que yo tengo con Ana María Loro, que fue compañera de mi hermana, me contacto con ella y le pregunto si ella me daría la biografía de su papá. Con todo gusto me abrió las puertas de su casa y no solo me la dijo, me la dejó escrita, manuscrita, y me abrió el álbum de las fotos donde yo pude ver fotos familiares y recrear y volver a ver la figura de don Batista Loro. En el libro que yo escribí, Huella, hay 11 cuentos, todas de historias reales, y creo que este cuento, donde yo hablo de Batista Loro, hablo de Quinda Almazo y Ferruccio Rossi, que fueron 3 veteranos que yo conocía por relaciones familiares. Fue un capítulo muy duro para mí porque yo a veces me iba a la cama con una angustia terrible,
porque yo en mi estilo de escritura, yo escribo como si yo fuese el personaje. Ah, te autorreferencias. Entonces era como que trataba de sentir lo que sentían esos hombres y realmente me producía una gran angustia. Para no alargar, te quiero contar los puntos más duros que vivió don Batista Loro. Él nace el 3 de diciembre de 1897 en Barbaro Vicentino, Italia. Era una casa muy bonita de piedras. Detrás de la casa corría una acequia. ¿Por qué te digo que era bonita? Porque uno de los nietos viajó y me mostró la foto donde había nacido su abuelo. Ah, mirá. Él estudiaba trombón, era muy feliz, era una familia constituida por él, 2 hermanas, la mamá y el papá, y él estudiaba trombón, iba feliz. Pero ¿qué pasa? Él a los 9 años, por tuberculosis, muere la mamá y las 2 hermanas. Ya empieza una carrera. Empieza la muerte a rondar sobre él. Se queda con el papá. El papá, cuando él cumple 14 años, lo abandona, se va y no lo volvió a ver nunca más. Entonces lo adoptan unos tíos. Y bueno, él empieza a trabajar como ayudante de una panadería para tener su propio dinero. Y a los 18 años es convocado por el ejército. Inmediatamente comienza la Primera Guerra Mundial. Algo que lo marcaría para siempre. Que lo marcaría para siempre. Y él va. Entonces, muchas veces le decían acá en San Pacho, Batista, va a llover, porque decían que tenía heridas de guerra. En realidad él no tenía heridas de guerra. Lo que él tenía, haber padecido y vivido, perdón, en las trincheras, porque la posición de él era cavar trinchera. Entonces, cavaban 3 trincheras. La primera era la de ataque. La segunda era la de apoyo y la tercera, donde él siempre estaba, era donde cargaban las ametralladoras, y dice que solía andar con el hombro totalmente lastimado por el apoyo de las armas. En un momento dado el cocinero se enferma, se retira y él pasa a ser cocinero de ese batallón donde él pertenecía. Pasó muchísimo hambre. Cuando termina la guerra, a él lo llevan a Trípoli, África, donde siguió padeciendo, porque ¿qué pasa? En el día eran 40 grados y en la noche eran grados bajo cero. Claro, hay que contarle a la audiencia lo que dice la Ana María, de que Trípoli es la capital de Libia, donde está el desierto del Sahara, el desierto más grande del mundo, y en Fiambalán, Catamarca, pasa lo mismo. Como dice Ana María, de una temperatura de calor de verano a la siesta o a la mañana, pasan a un frío infernal a la noche. Es característica típica del invierno. ¿Es así? Claro. Entonces él estuvo bajo bandera hasta el año 1920. Se casa con Ana Burinato y por invitación de la familia Schiavo llega a San Pacho en el año 1924. ¿Qué pasa? Vuelve nuevamente la tragedia y la muerte a asignarlo. Tienen una hija, pero su esposa muere a los 6 meses de que esa niña había nacido. Él se dedicó, era mamá, papá, pero de día trabajaba en la cantera y de noche tenía que dedicarse a las tareas del hogar, y durante mucho tiempo lo pudo hacer porque las vecinas lo apoyaban, le daban una mano en la atención de la nena. Hay que decir que lo que está narrando la Ana María, Batista Loro, como le decían en italiano puro, vivía en el pasaje Rossi Sanel, en una de las calles, de las casas, bien digo, atrás de la municipalidad, donde está hoy la inmobiliaria, la casa pegada a mano derecha. Claro, esa era la casa de Batista Loro. Esa fue la última residencia en San Pacho. En San Pacho. La primera fue frente al Club Social. Claro. Llegado a determinado momento, él por razones que no podía seguir atendiendo a su hija Angelina, la da a un matrimonio, pero él nunca dejó de relacionarse. Permanentemente la iba a visitar y ella le decía que tenía 2 papás, el papá de corazón y el papá biológico que era don Batista. Después de 14 años él se casa con
Isabel Brezán. María Isabel Brezán. Claro. Tienen un hijo varón llamado Juan Carlos y a los 10 días muere ese hijo. Fíjate nuevamente. De nuevo la desgracia. La muerte. Y después sí, nace Ana María, que gracias a Dios... Es la hija que queda y que está actualmente una mujer de 70 y pico de años. Claro. Vive en Río Cuarto. Entonces una de las cosas que me decía Ana María, que al tercer día de estar radicado en Zampacho ya lo hicieron socio de la Sociedad Mutual del Cine Marconi. Y él cumplía un papel muy importante, era el portero, y cuando había baile, ustedes saben que había un mecanismo especial para elevar el piso. Para elevar el piso, entonces él junto a Fito Ceballos eran los encargados de subir y bajar el piso. Él siempre llegaba un recuerdo muy grande sobre el cine Marconi. Él lo amó, el cine Marconi. Realmente. Y hay otro dato que también que la Ana María lo cuenta en el libro, es que a los 14 años, ya en Italia, antes de venir a la Argentina, su padre se va y desaparece. Eso lo vamos a contar en el próximo bloque. Lo estamos haciendo aquí, en rumbo a los 150 años de Zampacho, la historia recatada por A y B Televisión para 10 poblaciones del suroeste de Córdoba. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones,
Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. La Colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot. Servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría. Seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba. Fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Hoy estamos en una casa muy acogedora de la familia García de Augén, y bueno, y para mí es una satisfacción tremenda poder hacer este programa, que es el número 45, creo que es exactamente el número 45, donde vamos a hablar de la primera escuela secundaria de Zampacho, que se llamó Pablo Apizurno, que se fundó después de muchas deliberaciones de muchos vecinos que veían que sus hijos terminaban el 6º grado y no tenían dónde ir a estudiar, y entonces aquellas personas con muy buena predisposición, con muy buen tino e inteligentes, se preocuparon por la educación. Ya había secundarios en Río Cuarto y en Moldes. Para formar este secundario se acercó nada más y nada menos que el rector, señor Ricardo Potenza, rector del secundario de Moldes,
para ayudarlos a este grupo de vecinos que después Darío le va a pasar la nómina en una fotografía, que merecen ser conocidos como los fundadores de Zampacho. Bueno, dejo un poquito la historia y me voy a in situ, porque tenemos también la suerte de tener en este momento, en esta casa, a alumnos de la primera promoción del Instituto Secundario Pablo Pizurno, fundado el 3 de mayo de 1954. Y aquí lo tenemos presente al doctor Carlos Hacha. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, muy bien, gracias y buenas noches. Sí, y también tengo a Isidoro Giovanella. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Súper bien. Bien, que andando muy bien, por lo menos hasta ahora. Andando. Bueno. Ando, sí, no paro. Bueno, estamos hablando con estos chicos de apenas, 80 para arriba, no digo más porque los comprometo mucho, pero voy a... Algunos 90. Hay algunos, sí, nonagenarios también en la primera promo. Sí. Bueno, la primera pregunta es simple, no vamos a hacer preguntas difíciles. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue el primer edificio que los acogió a ustedes? El primer edificio, cuando vine yo a Zampacho, porque somos nacidos aquí, mi hermano y yo, la familia de mi papá y de mi mamá también son de aquí, pero por distintas razones fuimos a vivir a Mendoza. Y después que fallece mi papá, volvimos a Zampacho. Bueno, y los primeros 3 años del secundario los hice en Mendoza. Y cuarto y quinto años los terminé el secundario acá, en Zampacho. Ah, muy bien. Bueno, entonces esa pregunta la vamos a remitir a Isidoro. ¿Te acordás el primer edificio que fuiste al Instituto Secundario Pablo Pizurno? El Pizurno, sí, la Escuela Nacional. La Escuela Nacional, sí, y estaba ubicada en la calle Colón y 9 de Julio. Y éramos bastante cuando empezamos. Éramos muchísimos, pero cambió el pueblo esa vuelta, con el secundario. Después que tuvo el secundario, cambió hasta el pueblo. Bueno, es muy importante lo que me está diciendo. Porque antes había mucho las barras, eso, todo. Y después con todos nosotros nos reuníamos en el secundario, tanto la gente del Pueblo Nuevo, de todos los barrios, hubo un poco más de unión y el pueblo cambió mucho con el secundario. Muy bueno. O sea, fue para progreso entonces. Sí, se notó. Bueno, eso es una pregunta muy... fue un adelanto muy grande para el pueblo. Bueno, es muy buena la noticia que nos da, ¿viste? Y se lo debemos ahí a 6, 7 personas que hicieron eso. Don Tomasini y todo eso, fueron unos pioneros para Zampacho. Sí. Cambió Zampacho. Sí, dentro de los pioneros, como está hablando Isidoro, que son varios que va a pasar la nómina, hay que recordar lo siguiente, que el Pizurno le dieron, a través del señor Francisco Silva en Buenos Aires, le dieron la autorización para que se hiciera el Pizurno, pero y él prácticamente, digamos que hizo como un registro provisorio en el Magisterio Superior en Buenos Aires, y de allí se vino acá y allá le pidieron nada más que, por supuesto, una asamblea de padres más un administrador general, o sea que un representante legal, perdón, que fue el señor Alfonso Tomasini el primero. Sí, vos estás hablando de personas que colaboraron mucho. Sí, cambió el pueblo con el secundario. Antes era estaba todo muy dividido, que esto, que el centro, que los que vivían del otro lado de la plaza, los que vivían del otro lado de la ruta, pero después con el secundario eso cambió todo. Muy bueno. Porque ya éramos un poco mayores y en algún lado juntamos, era en el secundario, ¿viste? Muy bueno. Cambió mucho el pueblo con el secundario esa vuelta. Oh, era impresionante. Sí. Para bien, ¿viste? Muy bueno lo que nos va a decir. La segunda pregunta que apunta, el horario era... ¿Cuál era el horario que tenían?
¿Cómo? El horario que tenían para ir a la escuela, ¿cuál era? Nosotros íbamos a las 5:30, 6 menos algo, empezaba y estudiaba, estábamos hasta las 11 de la noche. Hasta las 11. Secundaria. Oh. De 6 de la tarde a 11. Se unió el pueblo, sí. Bueno. Sí, porque las personas de mediana edad se reunían todas ahí en el secundario. Claro, muy bueno. Claro, cambió mucho el pueblo. Se habla de que el número que después no todos terminaron la carrera, porque se habla de que el número de estudiantes, de alumnos fue 60 más o menos, ¿puede ser el número? Sí, muy distinto fue. El secundario, yo digo que el secundario unió el pueblo. Pienso eso siempre. Porque tanto estaba del Pueblo Nuevo como del Bajo, que le decían. Había alumnos de toda clase. Bueno. Cambió el pueblo. Ahora le hago una pregunta. Bueno, Carlito, todavía vos no estabas los primeros días. Vos me dijiste que entraste en tercer año. Hice primero, segundo y tercer año en Mendoza, en la escuela secundaria Agustín de Mendoza. Y aquí hice cuarto y quinto año. Sí. ¿Te recibiste con ellos? Sí, que la primera promoción. Entonces me vuelvo a preguntarle a Isidoro si iban con pantalón corto o con pantalón largo. No, pantalón largo. Ya. ¿Seguro no me estás mintiendo, no? Sí, bueno, sí, éramos grandes. Porque las referencias que tengo, no sé. No, éramos grandes. De un compañero de ustedes que es mayor, ese cálculo que sí iba con pantalón largo, pero de ustedes... No, es que había muy pocos que habían salido de sexto. Ah, claro. Había esto de edad, Carlos Saglioni. Claro. Carlito era ya persona mayor. Sí, efectivamente. Sí. Carlos Saglione era empleado del correo y tenía 10 años más que nosotros. Él entró grande al secundario y terminó grande el secundario y de ahí fue a Córdoba a estudiar medicina. Se recibió de médico allá. Bueno, vuelvo a preguntarte, Isidoro, los recreos que tenían, ¿eran cortos? Había uno solo que era largo. Sí. La mitad de la clase. Y ahí aprovechamos para ir a fumar el baño. Una vieja cosa, eso se dio toda la vida. En el piso, por lo menos en mi época, sí, ya había... El baño de la Escuela Nacional parecía que se había prendido fuego, todos estábamos fumando ahí. Y no estaba prohibido fumar en la escuela, ¿no? Sí, estaba prohibido, ¿viste? Así que la Escuela Nacional tenía el baño al fondo. Sí, y allá en el baño fumaba y un día apareció el maestro Rojo, que era profesor. ¿Y? Tiramos todos los puchos. No, chicos, no. Me hace falta un cigarrillo. No, él te pidió un cigarrillo. Bueno, estaba en comprar. Esta vez fumó. Muy bueno. O sea... el maestro Rojo. Era un personaje. Sí, dentro de los fundadores, como él está diciendo, está el maestro Rojo y Aníbal Vicente Ortea, que esta gente es digno de destacar porque empezaron a enseñar y sin que el Pisurno estuviera adscrito allá al Magisterio Superior de Buenos Aires. O sea, que esta gente empezó a trabajar ad honorem. Los 2 primeros años lo hicieron ad honorem y después, cuando al año 55, por ahí creo que se adscribió, y allí empezaron a percibir sueldos ellos. Bueno, otra cosa más. El asunto, hay un problema que lo tuvimos todos los que tuvimos en este horario vespertino. ¿Cómo? Hay un problema que tuvimos todos los estudiantes que fuimos al Pisurno en este horario vespertino, que nos cortaba la cena a la mitad. ¿Qué hacían ustedes? ¿Llevaban sándwiches? ¿Comían algo o no? ¿Cómo? Si ustedes hacían, comían, ¿se llevaban alguna comida para el recreo? No, por lo general no. Por lo general no. Porque se desayunaba, tomaba el desayuno y a las 11 ya estaba en tu casa. Claro, o sea, te tomabas la merienda. Sí. La merienda. Y después ya después a las 11 estaba en tu casa. Claro, porque empezaba a las 6 algo en la clase y hasta las 11. Y después te ibas a cenar a tu casa.
Claro. Sí, sí, no, estaba... Bueno, y Carlitos, ¿tenés algo para decir de eso de la ¿cómo es? De la alimentación que llevaban ahí en el... Sí, se llevaba alguna cosita para comer, porque coincidían los horarios con la cena. Es decir, entrábamos a las 6 más o menos, 5:30, 6 menos cuarto aproximadamente, y salíamos a las 11, de 11 y pico. Así que teníamos que llevar algo para comer, como si fuera la cena. Llevábamos un sanguchito nada más. Alguna cosita, claro. Alguna cosita para comer. Hay referencias. Estuve con un compañero de ustedes hace un par de días, Carlos Meneghini, y bueno, me decía que había una alumna que se cruzaba a esa de las 9 de la noche, cuando en ese recreo grande que me nombran ustedes, largo, sí. se cruzaba a la esquina que tenía sus tíos, que es Nora Fedalto, y bueno, se comía un flor de huevo frito y un pibe. Sí, volvía. Porque sí, volvía. Así que había algunos que no aguantaban. Yo era uno de los que no aguantaba eso. Así, bueno, de los profesores, los primeros, ¿se acuerdan algunos? Sí, los más profesores eran todos maestros. Sí. Estaba el maestro Rojo, había Lago Martino, eran casi todas maestros. Maestros. Sí. Pero además, por ejemplo, daba clases de anatomía el doctor Felipe César Rodríguez. Yo digo que el secundario unió el pueblo. Muy bueno. Porque antes eran todas barras. Sí. La barra que era el centro, nosotros éramos del Bajo, el otro lado de la plaza éramos los del Bajo. Claro. Porque sí, el centro del pueblo era Doña Nina. Claro. Estaba. Acá el Club Social. Si yo te nombro un profesor, por ejemplo, que se llamaba Aníbal Vicente Ortea, ¿te acordás de él? ¿El maestro Ortea? El maestro Ortea, sí, que le daba historia. No teníamos el que teníamos terror era el maestro Toledo. Ah, ese ya era en la primaria. Claro. En la primaria, pero no estaba en el secundario. Si te encontraba en algún lado por ahí que estaba haciendo alguna cosa, el otro día te llamaba a la dirección. Sí, pero ese era el director de la escuela provincial. Por eso, pero de Ortea, por ejemplo, ¿te acordás alguna? El señor Ortega era profesor. El profesor, sí, te enseñaba historia. Sí. Sí. No. Porque Y gracias a todos esos maestros se pudo hacer el secundario acá en San Pacho. Claro, esa gente. Yeah. Sí, porque eso trabajaron los donones. Carlitos Hacha, otra pregunta te hago. Vos tuviste en cuarto y quinto año entonces acá, ¿no es cierto? Cuarto y quinto. Bueno, de los profesores que ya tenías en cuarto y quinto año, ¿tenés algún recuerdo especial de alguno de ellos que te haya llenado? Sí, el doctor Rodríguez y la señora Zárate. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Y la señora Zárate, cuál? ¿Mirta? No. Entonces es la señora María Brezán. Sí, esa. María, sí, la señora Luisa Brezán, la abuela de Diego. Sí, señor, sí. O sea, tenés un buen recuerdo porque está Diego acá, ¿viste? Sí, no importa, aunque no estuviera, uno se recuerda. Pero han pasado muchos años y se te desdibujan el equipo de profesores, ¿no? Que muchos no eran profesores, sino profesionales, cada uno en su actividad, que colaboraban con el Pisurno para dar clases, ¿no? Bueno, continuamos con este hermoso programa, los cuales para mí es una caricia al alma encontrar estos integrantes de la primera promo de Pisurno, escuela que también sirvió para darme mis bases y mi educación, escuela que largó muchísimos profesionales, el número ya en este momento es incontable. Y bueno, aquí en esta hermosa noche tenemos a 2 alumnos más de la primera promoción. Y me estoy refiriendo, ¿qué tal? Buenas noches, Emilio Cacho Beaugen. Te voy a decir, no me acuerdo de ser. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien,
esperando las preguntas. Muy bien, muy bien. Sí, me dijo, tu hija está muy preparado y afilado, así que vamos a ver. Y también tenemos acá a Nelson Darío Brezán, que ya es un viejo conocido de la televisión, que hace un par de días o un mes creo, que hicimos ya de él una presentación de sus artesanías en su mismísima casa, con lo cual, bueno, vimos las habilidades que tiene. Posiblemente el Pisurno haya sido uno porque también fue profesor del Pisurno, fue profesor mío de botánica y zoología. Y bueno, ¿qué tal, Nelson? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos esperando las preguntas nomás. Bueno, así los veo muy calmos y tranquilos, me gusta que estén los dos bien, no vamos a hacer ninguna pregunta difícil. Bueno, vos empezaste bastante, Nelson, Sí, yo había hecho el servicio militar justo, salí del servicio militar y al mes empezó a funcionar el Pisurno. Yo no sabía lo que era un bachillerato, así que me inscribí, como tantos, y tuve la suerte de llegar con mucho sacrificio, pero llegué al final. Terminaste el carrera. Bueno, sí. En esos días, el año 54, vos como has sido un tipo muy polifacético, vos eras integrante en ese, si mal no recuerdo, de la comisión como vocal de la comisión de Sporting Club. Y además jugabas al básquet. Sí, también jugué al básquet. O sea, en ese tiempo pudiste hacer las dos cosas. Pudimos hacer las dos cosas, sí, era un sacrificio. Te digo que era muy sacrificado porque salimos campeones en el año 56, campeones de primera y tercera. Y sí, era muy difícil. Yo me salía del Pisurno a las 11 de la noche y me iba a casa a estudiar. Así que, porque al otro día a las 8 tenía que entrar en la carpintería a trabajar, así que... Ah, encima trabajaba. Sí. Qué ejemplo, ¿no? Bueno, muy bueno. Bueno, este señor polifacético a mí me alumbra y me alumbra. Bueno, hablamos de Cacho. ¿Qué tal? El primer día, ¿te recordás algo del primer día? El primer día que entramos acá, sí, entraron acá. Sí, era toda una ceremonia. En ese tiempo, el primer rector que hubo era el odontólogo Emilio Albert. Sí, y después estaba, como profesor de botánica, estaba el hermano de él que se llamaba Roberto Albert, claro, el dueño de la farmacia que estaba en la esquina ahí. Bueno, y fue una experiencia linda, porque yo había salido hace un par de años de la escuela provincial, había trabajado 1 año o 2 en la ferretería de Corbán y Fernández y compañía, en ese tiempo que estaba ubicado en la calle San Martín y La Valle. Ajá. Bueno, un tercer socio que era Turconi también. Sí, Turconi también era socio. Bueno, la firma era Corbán y Fernández y compañía, por eso había varios socios. Estaba Turconi, después don Mario Osana también. Bueno. Indudablemente que dijo Isidoro, se revolucionó el pueblo. Fue muy lindo. Para todos nosotros fue una experiencia linda. Si bien era un horario vespertino, porque entrábamos a las 5, a las 6 menos cuarto, a las 6, hasta las 11 de la noche. Bueno, estuvimos muy lindo, agradable. Todos los compañeros fueron muy buenos, muy buenos. Cacho, recordá el momento ese, ¿por qué vos lo marcás como muy emocionante el día de la inauguración de la escuela en 1954? ¿Te acordás domésticamente cómo era la situación? ¿Era un salón? No, era la escuela provincial, era un pasillo largo, sí. Porque era la escuela primaria y a la noche funcionaba el secundario. Sí. Y bueno, fue muy agradable, todos compañeros muy buenos. Yo recuerdo de todo, muy... Otra pregunta, vamos a volver un poco sí. a la pregunta que le hacía a tus compañeros. Eran 6 horas donde después te volvía a cortar, te cortaba la cena. Algunos llegaban, me dijiste fuera de cámara que algunos llegaban una alimentación especial. Incluso el gordo Meneghini, sí. Era compañero del Cholo Bonamigo. El Cholo. Juntos todos. Sí.
Y ellos habían hecho una unión para ir, creo que fueron hasta Río Cuarto a comprar no sé qué, para llevar gaseosas, algo de eso. Pero vos me contaste una historia que es hermosa y bueno, si la podés contar. Claro, el Carlito Meneghini, él todos los días se llevaba en el portafolio, porque no usábamos mochila, en ese tiempo llevábamos un portafolio, ¿viste? Y bueno, él se hacía con 2 pan Felipe, se hacía un flor con un chorizo cocido, y a la hora de la segunda hora, el nene Osana le había descubierto y se lo comía él. El otro. Se lo comía el otro, sí. Y bueno, una vez le hizo un chiste él, y en vez de ponerle un chorizo cocido, le puso un chorizo crudo. Ay, se enojó muchísimo el nene. Encima se enojó. Sí, claro. Era un desastre el nene. Que, claro, eso es, sí, es más o menos, son anécdotas. Después hubo la época que, como las instalaciones eran en una escuela muy vieja, eran precarias. Y a la segunda hora, en algún momento, iban allá, como dicen, los baños estaban afuera allá, y le ponían una moneda y se apretaban el foco y se cortaba la luz. Y ahí lo llamaban al Nelson acá a ver si podían solucionar, pero le ponían en ese tiempo estaban los fusibles, que ponía el fusible y ¡paf! Después se compraron 5 sol de noche. Para cada aula, ¿viste? Se compraban sol de noche. Y bueno, con ese sol de noche más o menos se fue tirando, pero bueno, no era. O sea, aparte del sabotaje, sí, ya desde el primer año, mira vos la historia, ¿no? Y sí, bueno, en mi época algunas hubo. Pero el sabotaje por ese horario vespertino, sí, después la directiva tuvo la precaución de comprar un sol de noche. Claro, pero en ese momento, como no podían seguir dando clases, los largaban, cada uno a su casa, ¿viste? A las 9, a las 10 de la noche. Ah, no se quedaban. No, porque claro, sí, no había posibilidad. O bien se esperaba una hora, claro, se esperaba porque después seguía por si llegaba la luz. Pero no llega nunca, sí. Había travesura como claro. Desde el banco ya había travesura. Y bueno, los estudios esa travesura tiene nombre y apellido. Era Lito Chepari y Rubén Cacó. Rubén Cacó. Ellos eran los autores de eso, sí. Travieso, sí, igualmente que bueno que... Tenemos una profesora de francés que era la señora de Benaim, que se llamaba Alegrina Bensecri de Benaim. Mira cómo te acordás. Sí, sabía bien francés. Y nos teníamos el libro, ¿viste? Los hacía leer. Había lecciones que había que aprenderlas en castellano y después decirles en francés. Y bueno, y así fue como... después tuvimos... En inglés daba el don Diego Nebur, que los daba un par de años. Un par de años. Sí, pero más de todo dominaba el francés, ¿viste? 3 años y 2, por ejemplo. Claro, sí, en mi época también. Sí. Nelson, algún profesor que recuerdes en especial de aquella época? Porque vos seguiste después botánica y zoología. Sí. Y eso te gustó siempre, por lo que veo. Porque sí. A nosotros nos enseñaron. Sí, profesores, para mí el mejor maestro y el mejor profesor que he tenido ha sido el don Aníbal Ortea. Sí, era bárbaro. El maestro Ortea era profesor de historia. Te digo, en aquel entonces, muy buena también maestra, Ada Lago Marcino. Sí. Sí, esa no la conocí. Sí. Era de Buenos Aires, ella, qué sé yo. Muy buen maestra, la señora de Zárate. Sí, doña Luisa Brezán de Zárate, la abuela del Diego. Y bueno, y yo creo que todos han cumplido lo mejor posible con la tarea que se le había encomendado, ¿no? Claro, porque en ese primer momento fueron voluntarios. Sí, te digo más.
todos los profesores de primero y segundo año trabajaron ad honorem durante 2 años. Y estaba el caso de don Martín Dueña, que tenía que hacerse 10 kilómetros para venir a dar clase. Venía en un jeep abierto. Claro. Mira vos, sí, don Martín. Sí, los profesores de dibujo, tengo en el libro El Centenario, que son Martín Dueñas, el señor Martín Dueñas y el señor Bernardo Capellari. Claro, el Bernardo Capellari. Posiciones de dibujantes. Sí, era muy bueno. Yo no lo tuve a Bernardo Capellari porque como el curso estaba dividido en 2, A y B. Claro. A nosotros nos tocó Martín Dueña y a otros le tocó Capellari. Bernardo Capellari era una persona muy, muy avesada en dibujo. Era sí, y don Martín Dueña fue alumno de Fernando Faber en Mendoza. Y yo tuve la suerte, después de muchos años, de encontrarme con un nieto de don Fernando Faber en Córdoba, que actualmente no sé si vive, después se fue a Ischilín. Ajá. Sí, yo he visto de él, de Faber. Mira, creo que en Altagracia hay un museo de Fernando Faber. Y bueno, he visto cuadros de él, bueno, fabuloso. Sí, nos estamos yendo un poquito el tema, pero y educación física en ese momento no había nada, ¿no? No, íbamos a practicar al Atlético, porque sí, iba un señor Anselmo. Ah, sí. Que, en el Tarzan. Sí, no. Vivió por acá en la 9 de julio. Sí, en la 9 de julio. Bueno, sí, y allá lo hacía practicar un poco de básquet y después a saltar en el cajón que había que hacer una tumba carnera arriba del cajón. Ajá. Algunos no podían, por ejemplo, en el caso de Nelson, Carlitos Saglione, creo que como ella trabajaba, no estamos exentos de educación. Claro, claro que sí. Siempre se hacía. Pero bueno, fue más agradable porque era una vez por semana, me parece, que practicábamos educación física. ¿Eso del primer año? No sé si fue del primero o no. O más. El primer año estuvo Anselmo, sí. Después pero, tuvo Bartolo Balmazo. Bueno, Bartolo sí lo tuvimos todos. Pero el problema, no te pregunto porque en la guía de los profesores no figura en el libro del Centenario el nombre de educación física, a lo mejor sea claro. Pero era bastante completito. Sí. Después habíamos formado un club de fútbol para ir, y una vez fuimos a competir con a Molde en un torneo que se hizo allá, y que los otros eran todos avesados en el fútbol, ¿viste? Nosotros no sabemos nada. O sea que el Isidoro, Giovanella hace un centro y como estaba adelantado el arquero, entró y se metió gol. Perdimos 8-1. ¿Sabés quién atajaba? Esa historia la conozco porque la contó él mismo. ¿Sabés quién atajaba? Otto José Nene Osana. Mira vos. Ese día. No. Allá en Moldes. Mira vos. Bueno, se lo estamos contando para Arco Iris Visión.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358-154-199-761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 649170, 03582 464-563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para moldes. La colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho.
Volvemos al cuarto y último bloque en este programa del 7 de agosto del 2025, por aquí, por ahí, ve televisión para 10 poblaciones del suroeste de Córdoba. Estamos contando la historia, la primera que estamos contando realmente con el grado de dureza que tiene del inmigrante italiano Juan Bautista Loro, Batista Loro, como lo decían, lo dice el libro de Ana María Cumín. Ella ha conocido muy de cerca la historia y estábamos justo en la segunda etapa de la vida de Bautista Loro, y permítanme lo personal, siempre decimos con Raúl que por alguna cosa siempre nos roza la historia familiar. Su segunda mujer, María Isabel Brezán, era hermana de mi abuela, o sea que la dureza que Ana María está contando de la historia de alguna forma uno la ha vivido un tanto de cerca, ¿no? Lo que estaba diciendo. Claro, Ana porque María. Imagínate, queda huérfana de madre, se mueren sus hermanas, su papá lo abandona. La primer mujer muere, el primer hijo varón muere, es decir, y vivir la guerra, porque eso fue lo más duro. Terrible. Por eso, cuando estaba escribiendo, quería interiorizarme para no hablar sin fundamento. La vida en la trinchera era terrible. Incluso han llegado a comer ratas, a veces hasta comer suelas de zapato, y cuando se firmó la amnistía de la guerra, estuvieron 3 días sin comer. Y cuando no llegaba el rancho, que le decían el rancho a los que llegaban con la comida, salían a robar en la desesperación. Y hay una anécdota que me la contaron los descendientes de Dalmazo, y el ron, por ejemplo, en aquella época en el ejército llevaban barriles de ron que lo usaban como anestesia, lo usaban como desinfectante y a veces para calmar un poco el dolor y la angustia. El dolor y la angustia. Lo que dice Ana María, muchas veces se nos cuestiona a nosotros, a los medios, de que por ahí somos demasiado directos o contamos historias que son muy íntimas y que no debemos contarlas, pero lo que dice Ana María, y perdóname que te señale, Ana María, la parte puntual de la guerra fue lo que más lo traumó al tío Bautista, porque mi tía Isabel tuvo depresión toda su vida y ella todas las noches dormía y no podía descansar nunca porque el tío hablaba en voz alta y reproducía frases de lo que él vivía, de lo que cuenta la Ana María en la trinchera. Hacía simulacros de ametralladora, dormía con un arma abajo de la almohada. Esas cosas son todas las secuelas que Ana María cuenta y que le dejaron la guerra. Indudablemente, muchísimas heridas. Entonces, cuando yo siempre digo, cuando le decían, te hirieron el alma. Muy dañado. Muy dañado. Entonces, pero vos decís, y cuando vos lees este tipo de historias, las escuchás, es decir, hasta qué punto llega la resiliencia de un ser humano, ¿no? Después de ir perdiendo paulatinamente todo, quedar solo en la vida. Fuertísimo. Y con una cruz que fue el recuerdo de la guerra. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene la guerra cuando los poderosos, quienes hacen la guerra, están sentados detrás de un escritorio? Al Papa siempre le daba impresiones. El tío Bautista iba siempre a comer. ¿Y querés que te diga una cosa? Me acaba de adivinar el pensamiento, Ana. Nunca en todo, yo no recuerdo cuándo murió el tío, porque yo me fui de San Pacho una etapa en mi vida. Yo creo que hasta los 18 años lo vi el tío y después lo veía esporádicamente. Tengo una vaga idea que fue hasta la secundaria. Nunca lo vi de mal humor. Generalmente la persona muy dañada, muy lastimada en el alma, esa dureza de la vida como la vivió él, el tío tenía una sonrisa siempre. Era un tipo, no hablaba bien el castellano, tuvo ese problema que pobrecito, pero también tiene que haber tenido lo emocional un papel importante ahí. Es lo que yo siempre digo, y a veces digo, ¿cómo no le hemos preguntado más a nuestros abuelos? Sí. ¿O por qué eran tan hoscos? Yo creo que fue un mecanismo de defensa que tuvo el inmigrante para olvidarse de todo lo que dejó atrás. Porque yo cuando vi la foto, por ejemplo, de la casa que había sido de Don Batista en Italia, era como una casita de postal preciosa, sí, y venirse al medio de la nada.
y sin a lo mejor, con las manos vacías, porque llegaban al hotel del inmigrante con las manos vacías. Todos fueron ahí. El gran horror de la guerra que te hacía disparar a donde sea. Sí, el tío yo nunca es como decís vos, me hace razonar y me hace pensar más todavía, porque interpelándolo y viéndolo, que vos también lo has visto muchas veces, no era un tipo que tenía reacciones malas ni violentas, nada, porque con todo lo de la violencia que han vivido, ¿sabes lo que es la guerra mundial? La primera guerra, 6 años de guerra, de 1918 a 1924. Pero más allá, lo que yo rescato es que él pudo contar todo lo que le pasó. Sí. Porque Ana María me contaba que él contó todo lo que pasó. Yo creo que eso lo fue sanando. Sí, fue más inteligente que otros, quizás, o sus emociones se lo permitieron. A diferencia, por ejemplo, del abuelo Pierino, el abuelo Pierino no contó nada. Bueno. Cerró todo, como decís vos. Cierran todo porque no sé si porque por un concepto erróneo de que si cuento voy a hacer mal o mejor me callo, no sé. Pero realmente han quedado muchas historias escondidas de los pioneros de Zampacho. Vos sabés, Ana, que no recuerdo, y perdóname porque se lo tenía que preguntarle a tía Ana, ¿en qué año murió el tío Bautista? En el 2000, creo, 4, una cosa así. Ya murió longevo. Sí, murió primero la tía. Y la tía Isabel, la mujer, hermana de mi abuela, me han dicho en Zampacho, no tengo registrado que fue la primera mujer que manejó en Zampacho. No, eso no. Y que manejaba un auto sin capote, un descapotable. No lo sé, esa referencia no la tengo demostrada, yo me lo han dicho, es testimonial, como es la historia. Claro. Y elegiste esto porque, como lo dijiste al principio del programa, te nació el hecho de focalizarte en esa historia. Como me pasó a mí con vos que hiciste el libro. Yo conocía a Don Quín Dalmazo, que en el barrio le decíamos el tío Quín. Mira vos. Era veterano de guerra. El papá de Luisa Rossi, veterano de guerra. Ferruccio Rossi. Entonces yo dije, ¿por qué no contar sus historias? Entonces yo en mi vuelo imaginario, porque la literatura te permite volar, te permite... felizmente. Bueno, y vos tenés capacidad para hacerlo ficción. Entonces, ¿qué hice yo? Los junté a los 3 veteranos en el bar de Doña María Grava. La caramelería. Claro. Donde es la casa de Cumín, lo hemos nombrado muchas veces. Claro. De la casa de José Cumín, tu pariente. Claro. Entonces los junté a los 3... Y no sé si habrán sido amigos, no importa, pero yo los hice amigos, porque incluso los tres tenían medallas. Yo tengo la foto de las medallas que le habían mandado desde Italia. Tenía las medallas con decoración. Es más, el tío cobró hasta morirse desde el gobierno de Italia, todos los años le mandaban una pensión por haber sido veterano de guerra. Claro. Entonces me parecía importante, ya que contaba historias de Zampacho, ¿por qué no contar de veteranos de guerra? No, incluso a nosotros nos ayuda mucho, Ana María, porque como inicié el programa en el primer bloque diciendo que contamos todo tipo de historias, pero esta realmente es la primera historia dura de todos los inmigrantes, que seguramente hay otros, obviamente van a nacer y seguramente usted en casa nos van a hacer saber. Es una historia dura y bueno, Ana María estaba impregnada en esto, tiene toda la capacidad para hacerlo, así que Ana, en nombre del programa, Raúl y mío, muchísimas gracias por habernos. No va a ser la única vez que te vamos a invitar, porque gracias a Dios, como te dije al principio, no es un elogio de ocasión ni nada de la realidad. Estás trabajando mucho por los libros, por la cultura, y eso no deja de ser importante. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias a vos, Ana María. Y así de esta forma terminamos hoy nuestro programa de este 7 de agosto. Los invitamos nuevamente el próximo jueves a partir de la hora 20 por aquí, por AIB Televisión, para 10 poblaciones del suroeste de Córdoba. Siempre gracias por habernos acompañado, y a la familia García Beaugé que nos recibieron en su casa también. Chao.